Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal en Diario de Cuba. Un nuevo informe de la organización Solidaridad Cristiana Internacional denuncia que el régimen cubano viola de manera sistemática la libertad religiosa dentro de las cárceles, donde presos políticos y comunes son hostigados, castigados e impedidos de practicar su fe. El documento titulado Libertad de religión o de creencias en las prisiones de Cuba expone que los funcionarios del Ministerio del Interior consideran la libertad religiosa un beneficio y no un derecho. Esa interpretación, por tanto, permite a las autoridades negar arbitrariamente el acceso a Biblias y a asistencia religiosa en abierta violación de las reglas Nelson Mandela de Naciones Unidas. Damos la bienvenida hoy al pastor bautista Mario Félix Lleonar y al periodista Joe Suárez, quienes nos ayudarán a analizar el tema y también a poner los puntos a las IES. Joe Suárez, después del 11 de julio de 2021, ha empeorado esta situación al extremo de que ni Biblias se les permiten a los presos políticos. ¿Qué testimonios te han llegado en este sentido? Bueno, muchas gracias por la invitación, Michelle. Primero que todo, sí, los testimonios son terribles. Tenemos, por ejemplo, el caso del sacerdote Yoruba libre Loreto Hernández García, que recientemente fue golpeado, fue lanzado por una escalera, incluso en otra ocasión fue confinado, ha sido confinado en celdas de castigo solitario solo por el hecho de reclamar poder acceder a su libertad religiosa. En muchos casos le son suspendidas las visitas de líderes religiosos que van a oficiar servicios, cultos o el acceso de las personas, de estos presos, a estos servicios y cultos que se pudieran ofrecer en algún momento en las cárceles. El régimen solo desde el año 2010 está permitiendo esto, que entren personas a oficiar, líderes religiosos a oficiar cultos dentro de las cárceles. No era algo muy común y es parte, recordemos, como bien tú dices, de las reglas Nelson Mandela. De manera que el régimen se ha pasado décadas violando la libertad religiosa en las prisiones y ahora, de manera teatral, vamos a decirle, en una puesta en escena, dice, sí, lo estamos haciendo, pero lo hace a conveniencia en algunos momentos y retira la posibilidad de acceder a la libertad religiosa a personas que quiere castigar doblemente, no solo por el hecho de su fe religiosa, sino especialmente porque son presos políticos y han tenido, vamos a decir, la valentía incómoda de decirle al régimen cosas en su cara, como salir el 11 de julio a las calles a protestar. Ujú. Tu pregunta me lleva a una duda porque mencionabas la religión Yoruba. Yoruba está menos estandarizada la asistencia religiosa en una cárcel que en los cultos evangélicos o en la religión católica. ¿Cómo se lleva a efecto en el caso de una persona de religión afrocubana el tema de la asistencia religiosa dentro de las prisiones? El pastor Mario Félix te puede dar muchos más detalles sobre ese caso en particular, pero tengo entendido que incluso algunos reclusos que tienen una fe yoruba, de religiones afrocubanas, incluso a veces tratan de que líderes de la Iglesia Católica vayan y les ofrezcan servicios religiosos también. En el caso de las religiones afrocubanas, algo que el informe que mencionabas de CSW al inicio eh, refiere es las violaciones a usar implementos propios de tu religión, como las manillas, amuletos, etcétera. Y eso también es parte de la libertad religiosa que se está restringiendo mucho en las cárceles cubanas. Mario Félix Leonard, todo esto sucede mientras el régimen cubano cada vez utiliza más en su provecho el fenómeno religioso. Por ejemplo, este ejemplo también sirve para esto, participando en eventos afrocubanos, en cultos espiritistas o santeros o de otro tipo, el propio presidente de la República. Y esto desde luego muestra la clara diferencia entre libertad de culto y libertad religiosa. Sí, Michelle, bueno, te agradezco también por invitarme. Muy contento de estar también con mi hermano Joe Suárez. Sí, esto que mencionas respecto a cómo el sistema tiene como una doble cara, ¿no? Cómo intenta, por un lado, mostrar, como tú dices, participar directamente en eventos de tipo religioso,
para dar una imagen, dar una cara, pero la realidad es totalmente otra. Recordemos incluso que esto llega a niveles tales como hace unos años atrás se firmó precisamente en La Habana un convenio entre el Vaticano y la Iglesia Ortodoxa rusa. Fueron en el aeropuerto de La Habana, se detuvieron el patriarca Kirill de Rusia y el Papa Francisco, y allí firmaron este histórico acuerdo de ambas iglesias. Sin embargo, al mismo tiempo, en el oriente de Cuba estaban demoliendo algunas iglesias. O sea que mientras por un lado la dictadura intentaba dar una falsa imagen, la verdadera realidad estaba en lo profundo de Cuba. Bueno, estábamos en un evento aquí, pero lo acaban de suspender en la zona del Tropicana, toda la iglesia reunida para adorar al Señor, y se quedó gran masa de personas acá, fuera del evento, porque según nos reportan ahora se suspendió. Entonces hay un equipo que quedó por allá orando y adorando al Señor. Aquí estamos otro equipo, orando y adorando. Tranquilo aquí, dándole gracias al Señor porque estamos orando por la ciudad de Santiago de Cuba y por nuestra nación Cuba. Aleluya, porque estamos declarando que Cuba le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. No nos reportan porque suspendieron el tiempo, estamos acá, todo el mundo moviéndose, no se puede entrar, no se puede mover y estamos aquí. Joe, más allá de lo que sucede en las cárceles el día a día para los religiosos cubanos, plantea otros problemas graves, por ejemplo, episodios de censura como el que hemos visto en el vídeo anterior en Tropicana Santiago, pero también derribo de templos, ya lo mencionaba Mario, y detenciones. ¿Por qué se cancela de un día para otro un evento evangélico masivo como este, por ejemplo? Bueno, Michelle, imagínate tú que en los años 1930 Cuba tuvo una revolución contra Machado y acabó con una gran protesta, con una masa de gente en las calles. El régimen tiene memoria de eso y por supuesto no quiere que eso ocurra. Le teme a este tipo de aglomeraciones que no son nuevas en el ámbito de la iglesia evangélica. O sea, la iglesia evangélica ha demostrado que es capaz, probablemente quizás una de las pocas organizaciones en la sociedad civil que es capaz de reunir a tantas personas. Estamos hablando de decenas de miles de personas en acciones que son religiosas, pero que también tienen un contenido político y social. Vimos esta manifestación, una franca manifestación que hubo fuera de Tropicana cuando se censuró ese evento y vemos ahí a decenas de personas cantando en un acto de resistencia pacífica. Pero también vimos eso antes de las protestas del 11 de julio, semanas antes, los días antes, con unas vigilias masivas, vigilias en el poder del acuerdo se llamaba, donde iglesias de toda Cuba, registradas y no registradas por el régimen, se reunían para orar por la situación del país. ¿Y cuál es la situación del país? Bueno, una situación en donde no hay medicinas, no hay libertad, hay presos políticos, no hay alimentos. El régimen le teme a eso. En esas vigilias históricas hubo unas 100.000 personas que se conectaron. Ninguna otra fuerza de la sociedad civil tiene la capacidad para reunir 100.000 personas en una acción de este tipo, que puede ser considerada una acción de tipo religiosa, sí, pero es a la misma vez una acción de resistencia no violenta. El régimen le teme a las masas y sabe que la iglesia es una de las pocas organizaciones, repito, de la sociedad civil capaz de unirlas. Está geográficamente muy extendida, numéricamente es gigante, es creciente el número sobre todo de evangélicos y políticamente tiene una ética que es contraria, frontal a la del socialismo. Si el manifiesto comunista dice nacionalizaremos, bueno, los 10 mandamientos dicen no robarás. Ya te puedes imaginar por ahí. Mario, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en Cuba hay más de 60 iglesias, ministerios o congregaciones cristianas sin reconocimiento legal. ¿Qué pasa con estas personas actualmente? Sí, esto es realidad, Michelle, y quizás en este momento mucho más, porque el terreno religioso siempre es un terreno cambiante y obviamente constantemente entran a Cuba nuevos movimientos, aparte de que los movimientos por su propia naturaleza
pueden generar nuevos movimientos. Lo cierto es que sí, que hay decenas de organizaciones religiosas que no tienen registro legal. Sin embargo, fíjate, esto es un tema bien complicado, ¿no? Porque vemos como muchas veces los grupos que no están registrados aspiran, obviamente, a estar en el registro de asociaciones del Ministerio de Justicia. Sin embargo, lo que vemos en la práctica es que estar en ese registro de asociaciones, aunque te da ciertas ventajas, que pueden ser la concesión de visas religiosas a invitados extranjeros, etcétera, sin embargo, se convierte a la vez en una camisa de fuerza que después utiliza la Oficina de Asuntos Religiosos. En la práctica hemos visto que los grupos que no tienen un registro legal y no existen, por lo tanto, legalmente, sin embargo, actúan con entera libertad porque no tienen nada que perder. Sin embargo, vemos que los grupos que están legalmente registrados tienen que someterse a la camisa de fuerza de Caridad Diego, que tiene una frase célebre: pórtate bien, que te conviene. Diario de Cuba me ha demostrado una gran calidad, profesionalismo, confianza en lo que hacen. Ha sido voz de los que no tienen voz dentro de la isla. Apoya Diario de Cuba y no estás apoyando solo al presente, sino también al futuro de la sociedad cubana. Y la prensa cubana independiente es de los pilares de la democracia que intentamos hacer, que intentamos crear en Cuba. Si eres lector de Diario de Cuba y resides fuera de la isla, te pido una contribución. No hay cantidad pequeña. El precio de un café allá donde vives. Esa ayuda es vital para nosotros, para seguir llevando información a una Cuba que, sin dudas, pronto será libre. Joe, ¿cuál es la situación actual dentro del oficialista Consejo de Iglesias de Cuba? Y te lo pregunto porque creo que conserva mucho poder, sobre todo para reprimir, junto con el Partido Comunista, pero no tanto como antes, precisamente por la aparición de una amplia sociedad civil evangélica en Cuba que no apoya la dictadura. Bueno, el Consejo de Iglesias de Cuba ha tenido recientemente bajas considerables, entre ellas iglesias históricas como la Iglesia Cristiana Reformada de Cuba y la Iglesia Evangélica Pentecostal Cubana. Son iglesias pequeñas numéricamente, pero la acción de salirse del Consejo, de romper con el Consejo, que existe no para proteger a las iglesias del Estado, sino para proteger al Estado de las iglesias, o sea, fue torcido su raíz, que era una raíz diferente, ecuménica, de exponer qué pensaban las iglesias ante la sociedad. Es una organización que existe antes de la revolución. En ese contexto, salirse del Consejo es un acto de resistencia también, es una acción de tipo política. Es decir, nosotros no queremos estar más con esta organización que se preocupa más de qué piensa el socialismo, que debemos hacer nosotros, que de las consideraciones internas de las iglesias, exponerlas a la sociedad. En otro sentido, las más grandes iglesias evangélicas no pertenecen al Consejo de Iglesias de Cuba. La Iglesia Metodista, la Liga Evangélica de Cuba, las dos bautistas, la del Oriente y Occidente y la Pentecostal, que representan, según Christianity Today, un 92% de los evangélicos de Cuba. De manera que sí, como bien dices, tiene poder el Consejo de Iglesias de Cuba, pero tiene poder en tanto está conectado con esas estructuras represivas del régimen, como la seguridad del Estado, y tiene una oficina tiene dos oficinas dentro del Palacio de la Revolución, una de ellas liderada por la persona que ha mencionado Mario Félix. Pues el Consejo de Iglesias, aunque tiene mucho poder, la verdad es que representa poco que sienten las iglesias de Cuba. Y hay muchas iglesias que están actuando con la Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba, con organizaciones como Cristianos Cubanos en Comunión, con la AICNOR, la Asociación de Iglesias No Registradas en Cuba. Hay muchas iglesias que están actuando al margen del Estado, y allí también hay un elemento de resistencia pacífica, el no reconocer las instituciones estructuradas por el poder e instituir las propias tuyas y negarte a disolverlas, a pesar de las grandes presiones que han vivido esos pastores y líderes que están justamente al frente de estas organizaciones.
¿Ha tenido costo para las convenciones bautistas de Cuba Occidental y Oriental no estar en el consejo para alguna de estas iglesias irse desde el punto de vista de la organización de eventos masivos y de su trabajo diario en la isla con las donaciones, los medicamentos y todo el trabajo comunitario que realizan algunas de estas iglesias? Totalmente. Mira, si te fijas, ya se habla mucho menos, pero el Instituto Patmos que dirige Mario tenía una lista fabulosa de aquellas personas que estaban reguladas. Ya se habla mucho menos de ese tema, pero hubo un tiempo en el que estuvo más en la palestra pública. Y el grupo de los religiosos regulados de alto nivel, no estamos hablando de pastores locales, estamos hablando de presidentes de convenciones con decenas de miles de personas bajo su égida. Estas personas no podían salir de Cuba y no pudieron hacerlo en el caso, por ejemplo, de la pastora de la Liga Evangélica de Cuba, Álida León, durante mucho tiempo, y esto afecta el funcionamiento interno de las iglesias. Por supuesto, la negación de visas para líderes de alto perfil que vienen del extranjero o para dar cursos o para hacer eventos de prédica masiva. El régimen está poniendo trabas constantemente a las iglesias en sentido general, porque como dice Mario Félix, no aquellas que no se libran de eso, aquellas que están en el Consejo de Iglesias de Cuba, sino también especialmente a aquellas que, como por ejemplo las grandes iglesias evangélicas entre 2018 y 2022, recogieron 140.000 firmas contra el Código de la Familia castrista, recogieron 190.000 firmas, 180.000 firmas contra la Constitución castrista y cuyos pastores, en su inmensa mayoría, y muchos miembros participaron de las históricas rebeliones del 11 de julio en todo el país. Mario, la existencia de esa oficina de asuntos religiosos del Partido Comunista es precisamente la mayor prueba de los ataques a la libertad religiosa en Cuba, pero al mismo tiempo que reprime, se ha conocido que su jefa, Caridad Diego, ha estado suplicando porque las iglesias y las asociaciones fraternales también ayuden a salvar lo que ella llama revolución. Sí, efectivamente, Michelle. En la mayor parte del mundo no se considera a las asociaciones fraternales como religiones. Sin embargo, hay que hacer notar que la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, así de largo es el nombre, como de larga es la represión, pues le da un mismo tratamiento a los religiosos, como ellos lo llaman, y a las asociaciones fraternales. Pero incluso, por si fuera poco, Michelle, hay que decir, y yo he mencionado esto, nosotros teníamos la demanda de que se cerrara esa oficina, porque indudablemente es una de las instancias que utiliza el sistema para reprimir y que es un engranaje diabólico, porque se repite esa estructura desde el Comité Central del Partido Comunista de Cuba hasta todos los partidos provinciales y municipales. La mano larga llega a través de un funcionario en el municipio más alejado de Cuba, a través de un funcionario puesto ahí que responde a Caridad Diego. Pero lejos de quitar la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos, como decía yo, hay otra oficina ahora. O sea, crearon el Departamento de Atención a las Organizaciones Religiosas y Fraternales, en este caso que obedece al Consejo de Estado. O sea, que lejos de quitar una cabeza de la serpiente, ahora tiene dos cabezas. Y, por cierto, este nuevo departamento que empezó en el año 2022 fue creado por la propia Oficina de Asuntos Religiosos y una funcionaria que trabajaba directamente con Caridad Diego, que se llama Eloísa Valdés, ahora es la jefa de ese nuevo departamento. Quiere decir que ahora, lejos de tener una oficina, lo que tenemos es dos: la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central y el Departamento de Atención a Instituciones Religiosas del Consejo de Estado. Y como tú me decías, se está reuniendo precisamente en estos días. El pasado, por ejemplo, el jueves 16 de octubre, se reunieron en Villa Clara, en Santa Clara, en el partido provincial. Al día siguiente, viernes 17, lo hicieron en Cienfuegos. Citan a estos líderes y lo que le está pidiendo Caridad Diego prácticamente es: sálvenos la revolución. ¿Por qué digo esto? Porque se está reuniendo con ellos para pedirles, por favor, que ya que ellos tienen conexiones internacionales, que ya que ella les da ciertas visas religiosas para que ellos traigan a Cuba a líderes religiosos, que por favor, además de hablarle bien de la revolución, les pidan toda la ayuda posible, porque el sistema está haciendo agua. Quiere decir que las mismas organizaciones religiosas y fraternales que en un día, en un tiempo, la mal llamada Revolución Cubana quiso destruir y borrar del mapa,
ahora les está pidiendo que les salve. Mira tú qué irónica es la vida. Bueno, nunca mejor dicho, se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Hasta aquí el análisis de hoy. Agradecemos la participación del pastor bautista Mario Félix Lleonard y del periodista religioso evangélico Joe Suárez. Yo soy Michel Suárez, aquí en Diario de Cuba.